En febrero del año 2016, el Papa Francisco visitó esta catedral, la Catedral de Morelia, y se reunió con los jóvenes y tuvo una larga jornada en la que quiso estar aquí presente, en una ciudad que ha sido importante en la historia de México, pero que también ha sido muy azotada por la violencia en los últimos años. Vamos a conversar hoy con el cardenal don Alberto Suárez Inda, arzobispo emérito de esta arquidiócesis y que también fue creado cardenal un año antes por el Papa Francisco en el año 2015, convirtiéndose muy pronto en arzobispo emérito, en cardenal. Hoy cuenta con 78 años y podría decirse de alguna manera que es un cardenal de la periferia. Michoacán ha sido un lugar en donde a través de la historia se han vivido acontecimientos que han tenido repercusión para no solo los estados vecinos, sino para toda la patria. Al inicio, antes de la conquista, pues el pueblo purépecha era un pueblo aguerrido que nunca se dejó dominar por los aztecas. Después viene la época de la conquista, vienen españoles muy crueles y la reina Isabel manda como oidor de la segunda audiencia a un laico, un abogado, Vasco de Quiroga, que viene a defender los derechos de los indígenas en contra de Nuño de Guzmán, que era muy cruel. Pero providencialmente este hombre pues es nombrado el primer obispo de Michoacán. Entonces él hizo una labor inmensa de evangelización, pero con proyección social. Realmente organizó de tal manera a los pueblos que, pues tomando en cuenta las grandes cualidades de los indígenas, pues hizo centros productivos y centros de vida comunitaria, un poco con la idea de la utopía de Tomás Moro. Después, a través del tiempo, pues Morelia es un centro importante, la diócesis era muy vasta, había lugares con minas, entonces se construye una ciudad, en Valladolid se llamaba, pues un centro importante desde el punto de vista arquitectónico, cultural, económico. Viene después la insurgencia, dos curas principalmente de esta diócesis son los promotores de la independencia, Hidalgo y Morelos. Hidalgo, que era rector del Colegio de San Nicolás, Morelos, que había sido su alumno, por eso ahora se llama Morelia. Y bueno, pues Morelia es de donde surge este movimiento de independencia, un poco inspirado en la Revolución Francesa. Posteriormente, pues viene una época muy difícil para la Iglesia, no solo con Benito Juárez, que hace la expropiación de los bienes, sino luego en la época ya a principios del siglo XX, cuando se despoja todavía más a la Iglesia de sus bienes y viene la persecución. En ese tiempo, pues, un michoacano, Lázaro Cárdenas, que había sido gobernador de acá y luego presidente de la República, es el que implanta la educación socialista, marxista, leninista, y de alguna manera, pues, se prohíbe después el ejercicio del ministerio sacerdotal, la persecución de calles, pero Lázaro Cárdenas ya era parte de esa mentalidad. Entonces Michoacán se hace pues centro junto con Jalisco y Guanajuato de la guerra cristera y en donde hay muchos mártires. De manera que llevamos etapas, diríamos, de contradicciones muy grandes, porque siendo un pueblo de profundas raíces cristianas, sin embargo, pues ha sido centro también de revueltas, de
guerras y últimamente, pues lo más triste ha sido que en Michoacán se organizaron criminales que llegaron inclusive a crear una pseudo religión para adoctrinar a los chicos, para mentalizarlos con ciertas ideas absurdas, pensando que con eso iban a encontrar pues una realización personal totalmente ficticia, matando y pues creando un ambiente de terror, sobre todo en las zonas más montañosas, en donde pues había más tráfico de drogas, tráfico de armas, y para el gobierno resultó muy difícil, o ha resultado muy difícil, revertir esta situación. También porque esto hizo que huyeran pues muchos capitales, que no hubiera inversión, que no hubiera suficiente industria, oportunidades de trabajo. Michoacán tiene, pues, es triste, uno de los primeros lugares en lo que llaman la expulsión de migrantes, ¿verdad? En los Estados Unidos debe haber, pues, quizá hasta 2 millones de michoacanos, mientras aquí tenemos 4 millones de habitantes. Entonces tenemos familias y familias que se han ido estableciendo y muchos de ellos todavía indocumentados. Entonces es un problema y bueno, pues gracias a Dios ha habido mayor diálogo, mayor coordinación con las guardias, con los de seguridad, diferentes organismos, para pues, lograr dar confianza a las poblaciones. Es un proceso muy lento y sobre todo yo estoy convencido que a largo plazo pues tiene que ser una labor más que de policías, de educación, de conciencia, de crear un clima pues de respeto a la vida, de valorar el don de la paz. Jesús recorría pueblos y más aún dice a los discípulos, vayan por todo el mundo. Y él va a lugares pues de desprecio, ¿verdad? Comer con pecadores, él va a donde hay enfermos, él trata a los que son despreciados, en aquel tiempo las mujeres, los niños, los leprosos, pues era gente que estaba de alguna manera excluida de los derechos, de manera que ante todo es evangélico, es fidelidad a Jesús, al proyecto de Dios, pues pensar no solo en los que están de alguna manera privilegiados, en un lugar cómodo, en un lugar de prestigio, sino realmente salir a buscar. Jesús nos invita a salir y el Papa quiere una iglesia en salida. Ahora, como has dicho bien, las periferias son muchas veces existenciales. El estado de Michoacán es el centro de la República, sin embargo, bueno, pues aquí hay situaciones complicadas y mucha de nuestra gente ha tenido que salir. También tenemos que preocuparnos, por ejemplo, por visitar a nuestros migrantes. Pues yo he ido 15 veces a los Estados Unidos, a diferentes diócesis, y aquí mismo, bueno, pues la periferia no solo está en las comunidades rurales a veces se mantienen más sanas. Ayer mismo estuve en un pueblecito de la montaña con un fervor extraordinario. A veces hoy día tierra de misión es aquí la ciudad en donde tenemos 60,000 universitarios que vienen de los pueblos y que muchas veces se encuentran perdidos en la ciudad que tiene 1 millón de habitantes y que pues muchas veces no hay suficiente atención a estos muchachos universitarios que quedan un poco pues abandonados en el aire, lejos de su familia, en ambientes
muchas veces de mucha superficialidad, de ligereza. Claro, hay quienes se esfuerzan por estudiar, pero están expuestos a esta cultura de hoy, pues que los contagia, ¿verdad? Muchas veces de poca seriedad en la reflexión, en el análisis de los valores, en su compromiso cristiano. Y aquí mismo, pues, tenemos una tierra de misión. Claro, el mundo está hecho, ¿verdad?, de una gran variedad de ambientes, y como el Papa insiste, el sacerdote no puede estar esperando a que venga la gente, tiene que salir a buscar. Claro, la iglesia debe ser de puertas abiertas y acoger a los que vienen. También necesitamos equilibrar las cosas, estar suficiente tiempo para atender a los que vienen en el confesionario, en la consultoría, escuchando, consolando, celebrando la Eucaristía con gozo, pero también ir a las casas, ir a las calles, ir a los lugares en donde la gente puede ver un testimonio del sacerdote y de los laicos, porque los laicos hoy día son los misioneros fundamentales, ¿verdad? Que no solo por ayudar al cura, sino por cumplir su propia vocación, deben, con el ejemplo y con la palabra, en la familia, en la fábrica, en la calle, pues ser un signo claro del amor de Dios. Pasando los 75, ya son cuarto cuadrante del siglo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, bueno, Dios me ha dado suficiente salud para poderme mover, para poder celebrar la Eucaristía, estar con la gente. Pero una gran bendición de Dios ha sido descargarme de dos responsabilidades. Cuando uno es emérito, ni tienes que hacer los nombramientos, ni tienes la urgencia de hacer la corrección fraterna que le toca al superior, ¿verdad? Entonces sí, uno hace la corrección fraterna, pero como amigo, ya no como autoridad, y uno escucha que hay nombramientos y que hay cambios, y bueno, pues eso, qué bueno que ya no me toca, porque son las dos responsabilidades más pesadas de un obispo diocesano. Pero como obispo, pues sigo siendo mensajero de la palabra, sigo siendo testigo de Jesús, y pues yo le doy gracias a Dios que me permite todavía pues aceptar algunas invitaciones dentro y fuera de la diócesis. Acabo de estar en Cusco, en el Perú, predicando unos ejercicios a una comunidad religiosa, y bueno, pues ahora me invitan a varias celebraciones gozosas, a veces también visitar enfermos, visitar escuelas en donde puedo dialogar con los chicos. Pues tengo una bendición de Dios. Yo les digo que a San Pedro nuestro Señor le dijo: cuando seas viejo te llevarán a donde no quieras. Y yo ahora puedo todavía ir a donde yo quiero, a donde yo puedo, a donde voy poco a poco pues arreglando mi programa, mi calendario, mi agenda, pero sabiendo, sí, que tengo limitaciones, que no debo interferir en aspectos del gobierno, de la diócesis, pero que sigo siendo amigo de los sacerdotes, que tengo relación con gente pues que afortunadamente me aprecia, y que yo también pues quiero corresponder con mi amistad y con mi oración y con mi cariño, ¿verdad? Yo, como todo sacerdote, pues celebro la Eucaristía todos los días, no me quedo generalmente sin misa en una parroquia o en otra, o en el oratorio de la casa. La liturgia de las horas, conmigo viven 3 religiosas que me acompañan de la misma congregación hace 32 años, desde que fui obispo de Tacámbaro. Las van cambiando, pero es el mismo estilo. Hacemos vida de comunidad, rezamos laudes, vísperas completas, y
Y pues el privilegio de un obispo es un gran privilegio, tener el oratorio con la presencia del Santísimo Sacramento en casa, de manera que en cualquier momento pasas a estar con el Señor después de la comida o antes de ir a dormir, o momentos de tranquilidad, pues es una oración silenciosa, pero muy consolador para uno poder estar ante nuestro Señor y pedir por tantas intenciones. La gente siempre se encomienda a uno, le plantea sus necesidades, sus angustias, sus proyectos, y la vida de oración, bueno, pues también cuando tengo oportunidad de hacer un poco una reflexión bíblica con algún seminarista, con algún sacerdote, para dar gracias, para pedir la luz, pues el que no ora es como alguien que no respira, que se asfixia. La oración es fundamental para la vida cristiana y para un obispo, para un sacerdote, pues es también un oficio. Para eso nos sostiene el pueblo de Dios, para que seamos intercesores. Realmente América Latina comparte el gran tesoro de una cultura que tiene raíces cristianas. La evangelización fue realmente la obra pues gigantesca de grandes misioneros. Creo que hay una semejanza entre Vasco de Quiroga y Toribio de Mogrovejo. Los dos laicos, los dos grandes misioneros, sensibles a la pobreza y a los derechos de la dignidad de las personas, y bueno, entre el pueblo inca, cuando escuchaba yo el quechua, pues parecía que estaba escuchando el purépecha, sobre todo la manera de hablar en español, la categoría mental, la dignidad de la gente, su limpieza, su convivencia, me hacía sentirme como en casa, realmente. Y bueno, hay otros países, quizá en el Cono Sur, que tuvieron otra conformación, Argentina y Uruguay y Chile, pero también cuando he visitado esos países encuentro pues una gran simpatía mutua, una cosa que siempre me llama la atención, que en Sudamérica pues se oyen tradicionalmente canciones de México y la gente tiene curiosidad por saber y compartimos historias, en fin. No se diga, bueno, Centroamérica, pues parte más cercana, ¿verdad?, de la cultura, la comida y las costumbres de nuestros pueblos, pues realmente somos una gran familia. Cuando participé en el Sínodo de América, allá por el 1997, pues también tuvimos la oportunidad de dialogar y convivir con los pastores de los Estados Unidos y de Canadá, que teniendo ellos otra cultura, ahora valoran la presencia de los hispanos. En Estados Unidos hoy, los católicos de lengua hispana, pues son, yo creo que una fuerte presencia de vitalidad, de sangre nueva, de aprecio por la familia, del aspecto festivo, de la religiosidad popular, piedad popular. En fin, creo que cada vez más los obispos norteamericanos pues están atentos y positivamente abiertos a la presencia de los hispanos, que le dan sangre nueva, vida a las iglesias de Estados Unidos. Necesitamos una conversión y una evangelización, ¿verdad? San Francisco hablaba de la hermana muerte.
Y la carta a los hebreos dice que por miedo a la muerte nos hacemos esclavos de lo temporal. Cuando realmente amamos la vida, pues debemos amar la vida en plenitud, la vida verdadera que Cristo nos conquistó a través de su muerte. Se requiere una evangelización y esto nos dará una mayor libertad interior. Si realmente estamos trabajando no por apegarnos a los bienes perecederos, sino por conquistar el premio eterno, la vida plena, pues entonces sabremos que el sufrimiento tiene este valor, ¿verdad? Y que somos siempre peregrinos que vamos en busca de la patria definitiva. San Pablo tiene esa imagen muy bella de una casa que se va desmoronando, la cuestión terrena, pero tenemos una mansión construida no por mano de hombre. Entonces, la muerte, sí, psicológicamente es difícil de afrontar. Yo creo que el mismo Jesús, ante la muerte, se angustió y sintió el abandono de su Padre, vivió la soledad, vivió la muerte, no como algo que diría yo ficticio, sino realmente nuestro Señor murió. A veces pensamos que la Virgen Santísima no murió, que fue una dormición, que fue como un sueño. También la Virgen murió. Claro que no conoció la corrupción del sepulcro. La Inmaculada en cuerpo y alma fue glorificada, pero pasó por la muerte. La muerte es parte de nuestra realidad como consecuencia del pecado, pero ahora también como el paso, la Pascua, de manera que ya por el bautismo, dice San Pablo, hemos muerto. Ya vivimos como resucitados ahora, pero todavía esperamos lo que es la vida plena, y en ese sentido, bueno, pues cada día tenemos que aprender a morir, cada día tenemos que aprender a entregarnos en manos del Señor y a vivir más desprendidos, ¿verdad? Libres de ataduras. Me gusta mucho esa traducción del pasaje evangélico del anciano Simeón. Ahora, Señor, ya puedo sentirme libre de ataduras. Ahora, Señor, ya puedo morir en paz porque he visto a mi Salvador. Entonces, la muerte es algo que tenemos que aceptar y, claro, llega el momento doloroso de la separación, sobre todo de los familiares. Es inevitable el dolor, la pérdida, entre comillas, de un ser querido, pero la ganancia de uno que prefiere estar con Cristo. No sé qué es mejor, si estar con ustedes o estar con el Señor, dice San Pablo, pues prefiero yo por mi cuenta estar con el Señor. Pero mientras sea útil, pues aquí estamos para servir. Quisiera enviarles a todos los que escuchan este mensaje, pues un deseo de bendición, de paz, de armonía, pero sobre todo de fe, de confianza en aquel que cumple sus promesas y que no nos abandona. Que Dios los bendiga en unión con el Papa Francisco, con los obispos del mundo entero, con la Iglesia universal. Sigamos pues esta misión de ser luz del mundo, ser sal de la tierra, ser motivo de alegría para los que necesitan un consuelo. La bendición del Padre, Hijo, Espíritu Santo les acompañe siempre. Antes de empezar a grabar la entrevista, don Alberto nos contó sobre su afición por la poesía y sobre los maestros poetas que le enseñaron a él en los años de formación en el seminario. Y nos recitó de memoria una poesía muy linda sobre el acueducto y la metáfora de esta construcción que trajo el agua desde las periferias hasta el centro de esta ciudad. Fray Antonio de San Miguel quería matar el hambre con el agua y trajo, no se sabe de dónde, un gris atajo de camellos con virgen agua fría.
¿Y qué milagro de sabiduría? Pues puso a la puerta de cada peón un gajo de pan al par de la arquería. Bueno, y termina diciendo: Morelia, tus 253 camellos son mientras más inútiles, más bellos.